Hola, bienvenidos a la segunda clase de la cuarta unidad del curso de Macroeconomía 1. En esta unidad vamos a tocar dos temas. Uno, cómo se analiza el desempleo en la teoría neoclásica y su diferencia con la teoría keynesiana o la teoría de la demanda efectiva. Y dos, vamos a comenzar a ver la demanda efectiva de trabajo en el modelo caleskiano. Entonces, en el video clase pasada habíamos destacado que había una relación inversa entre el nivel de salarios reales y el nivel de empleo si es que existen rendimientos marginales decrecientes. Tanto Keynes como la teoría neoclásica van a aludir que mayores niveles de empleo están acompañados de menores salarios reales. Pero la forma de esta relación es sumamente distinta entre ambas teorías. En la teoría neoclásica no existe un problema de demanda efectiva. ¿Por qué? Porque se cumple la ley de Say. Es decir, que en la teoría neoclásica las empresas tienen garantizada la venta de su producción. Es decir, las empresas pueden producir y vender cualquier nivel de producto y por ende no va a existir una restricción de demanda. Por lo cual, lo que va a determinar el nivel de empleo y salarios va a ser el mercado del trabajo solamente, no el mercado de bienes y servicios. En el mercado del trabajo va a existir una demanda de trabajo que va a ser la curva de productividad marginal con rendimientos marginales decrecientes y vamos a suponer una oferta de trabajo que va a estar representada por la línea verde. Entonces, en la teoría neoclásica, al no existir un problema de demanda efectiva, solamente se va a considerar el mercado del trabajo como el lugar o el mecanismo que va a determinar el nivel de empleo y salarios de la economía. Y entonces, el desempleo en la teoría neoclásica se va a entender como una situación de desequilibrio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al nivel de salarios reales W1 hay una determinada demanda de trabajo y hay una oferta de trabajo a ese nivel de salario. Y como podemos ver, la oferta de trabajo es mayor a la demanda de trabajo y por ende la cantidad de personas dispuestas a trabajar es mayor de lo que requieren las empresas. Es decir, que existiría desempleo. ¿Y por qué existe desempleo? Porque no hay equilibrio en este mercado. Por ende, el desempleo se entiende como una situación de desequilibrio. Y las variables que van a asegurar el equilibrio o el pleno empleo va a ser el salario real, específicamente el nivel de flexibilidad de los salarios reales. Si dicha situación ocurre en que el salario actual es mayor al de equilibrio, la competencia entre oferentes, es decir, la competencia entre trabajadores desempleados que están dispuestos a trabajar un salario menor, va a tender a hacer caer el salario efectivo. Y la caída en dicho salario basta para garantizar que las firmas aumenten sus ganancias y por ende aumente la rentabilidad de contratar trabajadores. Y por ende, si cae el salario real, debería aumentar el nivel de empleo, hasta garantizar que la oferta de trabajo sea igual a la demanda de trabajo. Entonces, en la teoría neoclásica, el mismo mecanismo de mercado, la, la flexibilidad de los salarios reales, van a conducir al pleno empleo, es decir, que no existan personas voluntariamente desempleadas. Y por ende, el desempleo va a surgir simplemente porque el salario no puede bajar lo suficiente. Y por ende van a ser ciertas instituciones del mercado del trabajo a quien la teoría neoclásica le va a atribuir la existencia de desempleo. Por ejemplo, los economistas neoclásicos aseguran que los sindicatos, las leyes de salario mínimo, etcétera, son instituciones artificiales del mercado laboral que no permiten que el salario se ajuste al salario de mercado. Y por ende, estas instituciones serían las causantes del desempleo. Por lo cual, bastaría simplemente que caiga el salario para provocar un aumento en el nivel de empleo. Y en contraste, la teoría keynesiana o la teoría de demanda efectiva no puede ser más diferente. ¿Por qué? Porque la teoría de demanda efectiva nos dice que el nivel de empleo no se fija en el mercado del trabajo, se fija en el mercado de bienes y servicios, entre la intersección entre la demanda agregada y la oferta agregada. ¿Y por qué?
Keynes parte reconociendo de que no se cumple la ley de Say, es decir, no existe un mecanismo que asegure que la producción se autofinancie. Por ende, las empresas no tienen garantizada la venta de su producción, por lo cual la demanda agregada o el gasto agregado de los agentes es fundamental para determinar el nivel de producción y empleo. Es el nivel de gasto agregado, específicamente la evolución de los gastos autónomos, la inversión, el gasto público y las exportaciones, las encargadas de elevar la demanda agregada. Y si la demanda agregada aumenta, el nivel de empleo aumenta. Y si el nivel de empleo aumenta, esto, debido a la existencia de rendimientos marginales decrecientes, va a conducir a una disminución en el salario real. Entonces se tiene que entender que es la demanda agregada en la teoría de demanda efectiva lo que va a determinar el nivel de empleo, no el nivel de salario, como lo alude la teoría neoclásica. La teoría neoclásica simplemente indica que para aumentar el nivel de empleo hay que bajar los salarios reales. Mientras que la teoría keynesiana o la teoría de demanda efectiva alude que hay que elevar los gastos autónomos para elevar el nivel de empleo. Y por ende se va a entender el desempleo en la teoría keynesiana como una situación de equilibrio. ¿Por qué una situación de equilibrio? Porque el nivel de empleo en el que actualmente está operando la economía, que puede existir desempleo, se va a dar entre la intersección entre el gasto agregado y los ingresos esperados. Por ende, aquí se cumple el equilibrio macroeconómico entre ingresos y gastos, o entre ahorro e inversión. Es decir, que puede existir desempleo en equilibrio macroeconómico. Las economías capitalistas pueden operar desempleo en equilibrio. Entonces, a partir de este contraste podemos entender las distintas medidas que se pueden tomar contra el desempleo en base a la teoría que se tenga detrás. Por ejemplo, si economistas recomiendan bajar el salario real para aumentar el nivel de empleo, es porque están asumiendo que el nivel de empleo se determina enteramente en el mercado del trabajo. Y por otro lado, si hay economistas que aluden que el nivel de gasto, el nivel de inversión o el nivel de gasto o el nivel de exportaciones determina el nivel de empleo, están implícitamente asumiendo que hay un problema de deficiencia de demanda y que un aumento en el nivel de demanda o en el nivel de gasto puede aumentar el nivel de empleo. Por ende, para concluir, se tiene que entender que en la teoría keynesiana el nivel de empleo depende de la demanda agregada, mientras que en la teoría neoclásica el nivel de empleo depende del salario real. Entonces, pasemos a la segunda parte del video. Tanto la teoría general como la teoría neoclásica asumen que existen rendimientos marginales decrecientes para todas las industrias y también que existe competencia perfecta en todos los mercados. Estos supuestos son sumamente irrealistas y por ende hay que abordar teorías que aborden otras estructuras de mercado y otras estructuras tecnológicas. Y por ende vamos a enfocarnos en la teoría de Kalecki, en que nos dice que las economías capitalistas se caracterizan por la existencia de monopolios y oligopolios de manufacturas. Es decir, que la competencia perfecta no es la regla o no es la norma en las economías capitalistas. La norma son los oligopolios, y específicamente los oligopolios que producen manufacturas. Y también Kalecki alude que van a existir rendimientos constantes a escala hasta la plena utilización del equipo, es decir, hasta que las firmas o las empresas toquen su techo productivo, su capacidad instalada. En este gráfico podemos ver la utilización de la capacidad instalada, es decir, el porcentaje de recursos utilizado por las corporaciones y empresas productoras de bienes en Estados Unidos. Podemos ver que las empresas jamás operan utilizando el 100% de su capacidad productiva. Usualmente está debajo del 90%. La norma de las empresas manufactureras es que operen con reservas de capacidad productiva. Y también podemos ver que esta utilización es cíclica. Hay periodos en que la utilización sube, cae, etc. Y esto va a estar dado por los ciclos económicos, específicamente por las variaciones de demanda. Cuando se eleva la demanda, las firmas aumentan su capacidad productiva. Y cuando la demanda se contrae, las firmas reducen su capacidad productiva. Entonces, para entender esta dinámica, Kalecki afirma que los costos marginales van a ser constantes hasta pleno empleo, hasta Y asterisco, debido a que existen rendimientos marginales
constantes, es decir, que la productividad media del trabajo va a ser igual a la productividad marginal. Cuando las firmas llegan a dicho punto, producir sobre el nivel de plena utilización eleva el costo marginal. ¿Y por qué? Porque hay que contratar horas extra, hay que sobreutilizar las máquinas, hay que sobrecontratar materias primas, etc. Entonces, ¿qué nos va a indicar Kalecki? Que la firma puede operar por debajo de su techo productivo, por ejemplo en I1, y cobrar un precio 1, y este va a ser el equilibrio de la firma oligopólica. Y la diferencia entre el precio y el costo va a ser el margen de ganancia de la firma. Y de esto nace la pregunta, ¿por qué la firma no aumenta marginalmente su producción para obtener un margen de ganancias por esa unidad vendida? Y esto se va a deber porque estas empresas funcionan en mercados oligopólicos u operan en mercados oligopólicos. En competencia perfecta, ninguna empresa puede alterar el precio de venta o el precio de mercado, pero los oligopolios afectan el precio de mercado. La conducta de una empresa sí afecta el precio de venta de las mercancías. Por ende, si una empresa quiere vender una unidad más para ganar un margen de ganancias, vender una unidad extra va a implicar una caída en el precio. ¿Por qué? Porque como la demanda tiene pendiente negativa, se tiene que garantizar su venta. Si quieres vender una unidad extra, tiene que bajar el precio. Y si baja el precio, cae el margen de ganancias. Por ende, producir una unidad extra de producto requeriría reducir el precio para garantizar su venta, pero esto a su vez va a deprimir el margen de ganancia. Por ende, la empresa no va a tener incentivos a aumentar la producción. Kalecki va a aludir que van a ser los aumentos en la demanda que reciban estos oligopolios que puedan sostener el precio de venta, van a inducir a la empresa a producir más. ¿Y por qué? Porque si se incrementa la demanda y se mantiene el precio, la firma puede producir más y seguir teniendo el mismo margen de ganancia. Por ejemplo, la línea azul oscuro va a ser la demanda en el periodo 1. Sabemos que la condición de maximización de beneficios es que el ingreso marginal sea igual al costo marginal, y esto va a determinar un determinado nivel de producción y también un determinado nivel de precio, y por ende este va a ser el margen de ganancias. Y aquí elude Kalecki que la empresa solamente va a producir más cuando se expanda la demanda. La línea celeste va a representar la nueva demanda, una demanda que creció. Si esta demanda se expande, el ingreso marginal también se expande, y por ende el punto de producción de equilibrio también se expande, se amplía la producción. Y porque la demanda aumentó, el precio también se sostiene. Y por ende el margen de ganancia de la empresa aumenta porque aumentó la demanda, y esto induce a la empresa a producir más. Entonces, un aumento de la demanda que sostenga el precio y por ende sostenga el margen de ganancias, inducirá a las empresas a ampliar su producción hasta que el nuevo ingreso marginal sea igual al costo marginal. Por eso en el gráfico de la tasa de utilización en Estados Unidos podemos ver que la tasa de utilización es cíclica. Hay periodos en que se expande, periodos en que se desploma, en que las firmas operan utilizando muy pocos recursos. Y la misma lógica se puede aplicar en caso inverso. Si se contrae la demanda, se va a contraer el ingreso marginal y por ende se contrae la producción.